Bueno, ya está, ya está grabando, nada todavía. Sí, doctor, ya. Bueno, ya, yo le decía entonces, vamos a ver la duplicación, que es la primera de las funciones que tiene el material genético. La duplicación o replicación es la función que le permite a una célula, mediante mitosis o meiosis, producir dos células en el caso de la mitosis o cuatro células en caso de la meiosis. ¿Cuándo se produce esa división celular? Cuando la célula tiene el 75% de su vida realizada, más del 75%. Quiere decir que si un linfocito, por ejemplo, vive 72 horas, ese es el rango de algunos tipos de linfocitos, su vida total de la célula es 72 horas, entonces a las 48 a 50 horas ya comienza a activar su mecanismo de duplicación para producir dos células. Entonces, cuando está dado, lo controla el ADN, esa duplicación, pero el ADN lo controla a través de su membrana celular. Cuando la membrana celular de la célula ya no está filtrando bien los nutrientes, está muy vieja, vamos a decir así, en la fase S de interfase se comienza a duplicar el ADN. Entonces recibe una orden, el de duplicarse. Entonces, se va a duplicar el ADN, todo el material genético. O sea, ustedes saben que el ADN no es solo el material genético, es el principal, pero está el ARN, están los polisacáridos, están las proteínas histona, todo lo que hemos visto nosotros en las clases anteriores. Entonces, al recibir esa información, permite que del citoplasma entren al núcleo todos los nutrientes para formar un nuevo ADN. Entonces, lo primero que sucede se desenrolla. Acá ustedes ven, se desenrolla todas esas enzimas que hemos visto, la ADN girasa, lo de gira, la ADN helicasa mantiene la separación. Después de que mantiene la separación, se parte en porciones más pequeñas el ADN, las dos cadenas. ¿Para qué se parte así? Para hacer más eficiente la multiplicación. La que hemos visto ayer, la multiplicación o duplicación o replicación, se hace más eficiente si son pedazos más pequeños. Hay menos errores. Al haber más espacio más pequeño, hay más facilidad para hacer la duplicación. Entonces, en este caso, por ejemplo, viene aquí, corta en pedazos pequeños las enzimas, las helicasas, cortan en pedazos pequeños y se apertura. Una vez que se aperturó, todos los nutrientes que entraron del citoplasma al núcleo van a comenzar a conformar la cadena complementaria. La cadena complementaria. Ahorita vamos a ver cuál es la cadena complementaria. Entonces comienza el proceso de elaborar la cadena complementaria. Aquí está la cadena. Entonces vamos a suponer, solamente vamos a poner acá las bases purínicas, no estamos poniendo la azúcar pentosa ni la molécula de fosfato, solamente las bases purínicas, porque eso no va a cambiar, no cambia. Lo que sí cambia son estos de acá. Entonces, estas son las bases purínicas, la adenina con timina con 2 enlaces, guanina con citosina con 3 enlaces. Entonces, se apertura. Fíjense que no se rompen los enlaces se desanclan nomás. ¿Qué quiere decir se desanclan? Quiere decir que están enganchados. Entonces, la ADN girasa y la ADN licasa lo que hacen es desengancharlo. Entonces, la apertura. Entonces, este es el primer paso. Una vez se desgiraron, el primer paso es el desanclado. Aquí están funcionando las enzimas que ya le dije, la helicasa, la ADN girasa, y después van a entrar las topoisomerasas, que son las que van a catabolizar, a formar nuevas cadenas. Entonces, en este segundo paso se aperturan el ADN. Este es un ADN pequeñito, ¿no? Porque ya le he dicho, se cortó en pedazos más pequeños. Justamente se corta en pedazos más pequeños para facilitar la acción de que la duplicación sea lo más efectiva presente. Y finalmente viene el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso?
el tercer y el cuarto paso. El tercer y cuarto paso ya viene a ser cuando el, el ADN, aquí está el ADN, se comienza a catabolizar una nueva cadena. Esta es la cadena vieja, fíjense, estas son las cadenas viejas. Fíjense, son las cadenas viejas. Y las ARN polimerasas comienzan a poner una nueva cadena. Por supuesto que también le ponen la molécula de fosfato y la azúcar pentosa. Pero comienzan, si aquí había A, ellos buscan una T, una timina, y le ponen y le colocan los dos enlaces. Guanina, 3 enlaces. Entonces, finalmente se producen las dos cadenas. Esta cadena viene a ser la cadena nueva y esta la cadena antigua. A este sistema de reproducción o duplicación celular del material genético se llama semiconservativa. ¿Por qué se llama semiconservativa? Porque una cadena vieja se une con una cadena nueva, una cadena vieja. Con esto se evitan mutaciones o que hayan alteraciones en la conformación del ADN. Sin embargo, las bacterias se multiplican de esta misma manera, pero después de que se ha formado la nueva cadena, estas cadenas se vuelven a separar, se vuelven a formar las dos cadenas antiguas y las dos nuevas se forman aparte. Entonces, no se unen así, sino que esta se volvería a unir con esta y esta se volvería. A eso se llama duplicación conservativa, quiere decir que conservan las cadenas viejas en una estructura, y esto a veces sufre mutaciones, por eso es que mutan constantemente las bacterias y se acomodan a las condiciones imperantes. Igual, por ejemplo, tienen este sistema de reproducción del material genético, las garrapatas. Las garrapatas tienen esa particularidad que tienen un sistema conservativo de duplicación. Entonces, si ustedes, por ejemplo, una garrapata o a la garrapata de su vaca, la fumigan con el mismo producto durante mucho tiempo, vamos a suponer que le utilizamos el dicloban, que es un producto, es un organofosforado que se fumiga constantemente a las garrapatas, especialmente a las garrapatas que están parasitando a los animales o bovinos que son europeos, como el holando, el pardo, que son los débiles, digamos, no hacia el Nelor, que son un poquito más resistentes. Si ustedes lo fumigan con el mismo, sucede que en un determinado tiempo ustedes se van a encontrar con que la garrapata ya no les hace nada el dicloán, o el barraje, si ustedes quieren, o el triatox, ya no les hace nada. ¿Por qué? Porque las que murieron o algunas que sobrevivieron, cuando duplican su ADN ya con algunas mutaciones y les permite adaptarse. Entonces, la semiconservativa es de los organismos superiores, es más estable, no hay casi mutaciones, y en la conservativa es de las bacterias. Después que pasó esta reproducción semiconservativa, se va a duplicar aquí la azúcar desoxirribosa, el fosfato, y se le va a agregar también, fíjense, aquí ya se van a unir las dos cadenas, se van a enlazar y va a haber la última de la fase donde se van a duplicar las otras estructuras que tiene el material genético. ¿Cuáles son esas otras estructuras? Son las siguientes. Viene ya la duplicación de las dos cadenas y se comienzan a formar las proteínas histonas. Las proteínas histonas se duplican también, las proteínas histonas. Esta es una cadena nueva de ADN, una cadena vieja, y se forma el cromosoma. Y aquí viene el proceso de reparación. Si es que había un error, va a venir el proceso de reparación, que es el proceso de reparación que las proteínas histonas junto con los telómeros van a ver si esta cadena de acá es exactamente igual a esta. Si esta cadena de acá es exactamente igual a esta. Una vez que los telómeros hacen este proceso, pasan con las proteínas histonas y verifican que está bien copiado. Esta cadena, por ejemplo, hace así y revisa. Y esta pasa así y revisa. De aquí viene este otro telómero que está aquí, revisa con las proteínas histonas y la otra pasa aquí y revisa. Una vez que han revisado que todo está bien,
se va a soltar a partir del centrómero. Se va a desprender este cromosoma y ya va a ser una cromatidia, o sea, un ADN ya nomás, simple. Hasta aquí son 2 ADN, entonces se va a separar y ahí va a finalizar el proceso de duplicación de este material genético. Hasta ahí está entendido. Ahorita vamos a ver otro nuevo video exclusivamente de duplicación y después vamos a ver otro video de cómo se repara el ADN si es que hay un error acá, si es que hay un error, cómo son los mecanismos de reparación. ¿Hasta ahí está entendido? No sé si han entendido. Pasamos al videito para que ustedes lo vean. El video. De nuevas moléculas de ADN. ¿Se ve el video? Disculpen. Sí, Sí, doctor. doctor. ¿Se escucha la voz? Durante la replicación del ADN, las dos cadenas de doble hélice actúan de moldes para la formación de nuevas moléculas de ADN. Miren, este es el proceso. Ustedes ven aquí, estas son todas las enzimas que participan, la helicasa, la ADN girasa, la topoisomerasa, todas esas funcionan. Hay una cadena primero que es la cadena adelantada y hay una cadena atrasada. La cadena adelantada es la que comienza con la enzima y después va a haber una cadena atrasada y después se va a revisar. Entonces eso es lo que vamos a ver aquí. Miren. El copiado ocurre en una región localizada llamada horquilla de replicación, una estructura con forma de Y donde un complejo... Si ustedes ven, se está abriendo el ADN y están inmediatamente copiando las enzimas. multienzimático sintetiza las cadenas nuevas de ADN. Aquí el ADN que será copiado ingresa desde la izquierda. Una cadena nueva sale de la parte superior del cuadro y la otra cadena nueva sale de la parte inferior. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hebras con una enzima llamada helicasa. Esta hace girar el ADN para separarlo a 10.000 revoluciones por minuto en el caso de sistemas bacterianos. Las cadenas separadas se llaman 3' y 5', y se distinguen por la dirección en la que los nucleótidos se unen. La cadena de ADN 3', también conocida como cadena líder, es desviada hacia ADN polimerasa y se usa como molde continuo para la síntesis de la primera hélice de ADN hija. La otra mitad de la doble hélice de ADN, conocida como la cadena rezagada, tiene la orientación opuesta y consecuentemente requiere un mecanismo de copiado más complicado. A medida que emerge de la helicasa, la cadena rezagada se organiza en secciones llamadas fragmentos de Okazaki. Estos luego son presentados a una segunda ADN polimerasa en la dirección preferida, de 5' a 3'. Estas secciones son efectivamente sintetizadas en forma inversa. Cuando se finaliza el copiado, la sección terminada se libera y el próximo bucle se trae para su replicación. Si bien este mecanismo parece intrincado, varios componentes se han dejado afuera intencionalmente para evitar mayor confusión. Las hebras de ADN expuestas son cubiertas por proteínas protectoras. En algunos sistemas incluso se pueden presentar múltiples fragmentos de Okazaki. Bueno, muy bien. A ver, vamos a reforzar algo ahí con respecto a lo que hemos visto, la duplicación. Bueno, yo les decía, en este caso la duplicación, hay una cadena adelantada. Esa cadena adelantada es la primera que se va a copiar, se copia rápidamente con toda la estructura de las enzimas. Ya hemos visto la helicasa gira, la ADN girasa gira, las topoisomerasas completan todo. Después de eso aparece una cadena atrasada, que esa es la que es fraccionada por parte. A eso se le llama fragmentos de Okazaki, para hacer que haya menos errores en el momento de la duplicación. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, si no vamos a pasar directamente
a lo que es la reparación del ADN, o sea, porque hay errores acá, hay errores, y cuando el organismo es más viejo, se producen más errores todavía. En jóvenes los errores son menores, pero en organismos más mayores los errores se aumentan. Por eso es que nos salen arrugas, nos salen manchitas en la piel, todas esas cuestiones, justamente porque ya la duplicación no es tan efectiva. Para que no haya mutaciones, la duplicación, la nueva célula, el nuevo material genético tiene que ser 99 con 9 nueves seguido de 9, o sea, 99,9999. Si hay uno que tiene 8, que tiene 7, inmediatamente se produce alguna mutación, una mancha. Ustedes, por ejemplo, si van a la piscina o van a la playa y son blancos, no morenos así como yo, digamos, que tenemos un poquito más de protección, pero son más blancos y no utilizan protección, los rayos solares vienen, lesionan su epidermis y le van a salir unas manchitas, unas pecas. Eso quiere decir que ha habido error en el ADN al momento de la duplicación y ya ha habido una mutación. Que se puede arreglar cuando uno es joven. Cuando uno ya es mayor, generalmente ya no se arregla. Ya no hay muchas posibilidades. Se pueden disminuir los efectos, pero no reparar completamente. Entonces, vamos a ver cuáles son los mecanismos de reparación de ese ADN. ¿Cómo se reparan los ADN? Entonces, el ADN tiene una forma de reparación también. Y se repara de alguna u otra manera. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, reparación. Vamos a compartir pantalla. Muy bien, se ve, ¿no es verdad? Se ve el video. No hay nada, doctor. ¿No se ve? ¿No se ve? No, No se reproduce. No, doctor. ¿Cómo puede Ahora. ocasionarse un daño? El genoma celular está constantemente expuesto a sufrir lesiones ocasionadas por diferentes Ahora agentes sí, doctor. como por ejemplo la luz ultravioleta, las radiaciones ionizantes, la radiación solar y diferentes químicos genotóxicos, como los radicales libres de oxígeno producidos por el metabolismo celular. Estos agentes causan diferentes daños en el ADN, principalmente rupturas de una sola hebra, presencia de sitios abásicos y modificaciones químicas de las bases nitrogenadas del ADN, por ejemplo metilaciones, alquilaciones, entre otras más, cambiando así la base original.
Otro tipo de lesiones que pueden generarse son las uniones interhebra e intrahebra, sobre todo los dímeros de pirimidinas, que se producen cuando se generan enlaces de tipo covalente entre dos bases nitrogenadas, por ejemplo, dos timinas. Estas uniones son producidas principalmente por la exposición a luz ultravioleta, hidrocarburos policíclicos aromáticos y especies radioactivas de oxígeno, mientras que las uniones erróneas interhebra son causadas por agentes alquilantes y la radiación ionizante. También pueden producirse rupturas de doble hebra. Estas se producen por la exposición a agentes alquilantes, especies radioactivas de oxígeno, cisplatino y la radiación ionizante. Y por último, pero no menos importante, están los errores de replicación, que sería el fallo en la duplicación de la hebra madre, produciendo una hebra hija diferente. Para poder mantener la integridad de la hebra y por lo tanto la transmisión de la información, evolutivamente han aparecido diferentes mecanismos de reparación del ADN, empleados por las células en respuesta al daño. Estos reciben su nombre en función al trabajo que realizan. Los que describiremos en esta cápsula son reparación por escisión de bases, conocido como VER, reparación de escisión de nucleótidos, conocido como NER, reparación de apareamientos erróneos, llamado también mismatch, que es el MMR, y reparación no homóloga de extremos, que es el NHEJ. Y por último, la reparación por recombinación homóloga, que sería el HR. El mecanismo de reparación por escisión de bases, PER, actúa en lesiones de ruptura simple, sitios abásicos y alteración química de bases nitrogenadas. VER es activado en respuesta a rupturas de hebra simple causados por agentes alquilantes o radicales libres de oxígeno, o en respuesta a cambios químicos en las bases nitrogenadas, por ejemplo alguna desaminación de citosina, alguna despurinización o despirimidización y algunas estructuras de anillo en los nitrógenos, estas entre otras. El mecanismo VER se divide en dos fases. La primera fase inicia cuando la base errónea o dañada es eliminada mediante la acción de diferentes glicosilasas. Estas glicosilasas se encargan de cortar el enlace N-glicosídico, que es el enlace que existe entre la base nitrogenada y el carbono 1' de la ribosa del nucleótido. Posteriormente, existe una endonucleasa de restricción, que es la AP1, que es la encargada de eliminar la desoxirribosa fosfato que queda en la hebra. El resultado de esta acción es un sitio abásico, en el que ambos extremos son rotos por acción de la poli-ADP ribosa, polimerasa, que es la PARP, y la polinucleótido quinasa, PNK, la cual fosforila el extremo 5' y elimina el fosfato del extremo 3'. Esto para poder dejar un OH libre y que pueda facilitarse la polimerización. La segunda etapa de VER continúa según la longitud del daño que ha sufrido. Cuando el segmento de reparación es corto, los nucleótidos faltantes son añadidos por la ADN polimerasa beta y posteriormente es ligada por el complejo ligasa 3 proteína XRCC1. Esta proteína funciona como un cofactor de la ligasa, formando enlaces covalentes en el extremo 5' y 3' de los segmentos rotos. Cuando el segmento de reparación es largo, los nucleótidos faltantes son añadidos por medio de varias polimerasas, incluyendo la ADN polimerasa beta y la ADN polimerasa delta epsilon con PCNA. Esta PCNA es el antígeno nuclear de proliferación celular y funciona como un potenciador para la actividad de la enzima. Posteriormente, la endonucleasa FEN1 elimina la solapa del ADN desplazado. Finalmente, la ADN ligasa 1 sella el ADN del ADN de la doble hélice, de igual forma que lo hace la ADN ligasa 3. Ahora veremos otro mecanismo de reparación, que será la reparación por escisión de nucleótido conocida como NER. Este es el principal mecanismo de reparación del ADN y es activado principalmente en la célula como respuesta a los cambios producidos por la radiación UV, principalmente los dímeros de timidina que mencionamos anteriormente. En general, es el mecanismo que se activa en presencia de uniones interhebra. NER posee dos vías alternas de reparación que difieren en cuanto al proceso de reconocimiento del daño, pero son idénticas en algunos pasos. Primero veremos la vía de reparación global del genoma, que funciona realizando un escáner continuo del genoma completo. Al momento en que se reconoce un daño, se unen a la hebra dañando los complejos proteicos XPC y DDB. Estas proteínas lo único que hacen es reconocer el daño. Después del proceso de reconocimiento, la doble hebra es desenrollada por el factor de transcripción 2H, que contiene las helicasas, que son la XPB y la XBD. Durante este proceso, XPA, RPA, que es la proteína de reparación, ayudan a que se una XPA al complejo.
Esto lo que hace es confirmar la presencia del daño para continuar el proceso. Si XPA no detecta ningún daño, la vía NER en este momento es abortada. Lo importante acá es entender cómo las proteínas van funcionando en complejos proteicos que contienen cofactores que pueden potenciar su acción. Si XPA logra unirse al daño, posteriormente XPG se unirá al extremo 3' y el complejo ERCC1 XPF al extremo 5', y se cortará un oligonucleótido de 24 a 32 pares de bases en el que se incluye la lesión. El segmento faltante en la hebra es sintetizado por medio de la ADN polimerasa delta epsilon, a partir de la hebra complementaria en presencia de factores de replicación como el pCNA que antes se mencionó. Cualquier mutación en los genes que codifican para diferentes proteínas XP que se mencionaron en este mecanismo están relacionados a fallas en los sistemas de reparación por NER. Existen genes que codifican para las proteínas XP que van desde la XPA hasta la XPG, y estos son los que se encuentran íntimamente relacionados con patologías como por ejemplo Xeroderma pigmentosa. Como habíamos mencionado, NER posee dos vías alternas de reparación que difieren en cuanto al proceso de reconocimiento del daño. La segunda vía de NER repara de forma específica las hebras de ADN de genes que se transcriben de forma activa. La activación de esta vía ocurre cuando la ARN polimerasa 2 es bloqueada durante la transcripción por el daño en la cadena del ADN. O sea, la ADN polimerasa no puede seguir funcionando por el daño encontrado. Para poder exponer el daño a la maquinaria NER, las proteínas CSA y CSB liberan a la ARN polimerasa, que se encuentra arrestada en la cadena en la transcripción. Una vez que se ha liberado la ARN polimerasa, la reparación de NER sigue su marcha, al igual que ocurre en la reparación global del genoma, o sea, iniciando desde la confirmación del daño por la XPA. Ahora hablaremos del mecanismo de reparación por mismatch o de apareamientos incorrectos, que es el MMR. Este actúa en presencia de apareamientos erróneos de bases, algunas inserciones o de lesiones producidas por errores durante la replicación. Tomando en cuenta que la ADN polimerasa delta epsilon posee una tasa de error de 1 en 100.000 a 1 en 10 millones de nucleótidos, este mecanismo de reparación ocurre inmediatamente después de la replicación, y su principal objetivo es reparar errores en apareamientos de bases y pequeñas inserciones o de lesiones que pudieron haber ocurrido durante la replicación. El sistema MMR también repara los daños ocurridos por la modificación química de algunos desoxinucleótidos. La reparación comienza cuando el complejo MSH2-MSH6 reconoce el sitio dañado y se une. Posteriormente, la helicasa VRD y las proteínas SSB se encargan de desenrollar la hebra y estabilizarla respectivamente, y por lo tanto permiten la unión al complejo de las proteínas MLH1 y PMS2 para poder terminar de estabilizar la hebra. Luego, el fragmento es dañado y removido de la hebra por medio de dos exonucleasas, que se encargarán de cortar los extremos 5', que sería la exo 7, y el 3', que serían la exo 1 y la exo 10. Finalmente, la reparación terminará cuando la ADN polimerasa alfa rellene el hueco. Bueno, vamos a cortar ahí, ya se va a cortar el tiempo. Ustedes lo terminan de ver, se lo voy a mandar ahorita a su correo. Vamos a quedar ahí entonces el día martes siguiente examen. ¿Listo? Se cuidan, nos vemos. Chao, chao.